Benvinguts, molt bona tarda, bienvenidos, muy buenas tardes. Hoy nos hace especial ilusión entrevistar a Ivor Jordà. Ella nos ha presentado esta edición y traducción del libro sobre Adler de Soren Kierkegaard que ha publicado Trota Editorial. ¿Qué tal, Ivor? ¿Cómo estás? ¿Cómo van estos días? Bien, bien, muy bien, no me puedo quejar de nada. Hoy presentamos esta publicación que dentro de toda la biblioteca de publicaciones de Kierkegaard se suma. Este es el libro sobre Adler. Me gustaría primeramente preguntarte por cómo llegas a traducir, a editar este libro en la editorial Trota. A ver, es un poco difícil de explicar, pero en resumidas cuentas, primero fue la traducción y luego fue la edición o el contacto con Trota, ¿vale? Yo tenía idea de traducir algún texto de Kierkegaard porque soy danesa, porque he estudiado filosofía y parece que todo el mundo me empujaba hacia esa línea. Y busqué algo que no estuviera traducido, que queda poco, aunque siempre se pueden hacer retraducciones, etcétera. Y bueno, me lancé a traducir el libro sobre Adler y luego ya vería dónde acabaría el texto. Y bueno, se lo presenté a Alejandro del Río de Trota, les gustó la versión o el estilo que yo le había dado al texto, que es algo distinto al de otro tipo de traducciones de Kierkegaard. Y bueno, y finalmente pues me pidieron que hiciera también la edición, o sea que lo hice un poco al revés. Primero hice la traducción. Evidentemente cuando traduces te documentas y haces todo igual, pero luego tuve que volver a buscar toda la información para hacer la edición, lo cual fue interesante también porque volví a darle una vigésimo no sé qué vuelta al texto con la localización de las referencias y las notas, etcétera. Y al final creo que quedó un texto bastante redondo. Un texto bastante redondo, pero un texto que se le suma a la tradición o a la forma de escribir de Kierkegaard, que para empezar me gustaría preguntarte o insistir, que es esta idea de esta ironía permanente, estos juegos también muy presentes y estos comentarios y que a mesura que el libro avanza van dirigidos directamente a Hegel, por ejemplo, ¿no? Y me gustaría saber cómo has ido también traduciendo todos estos juegos, cómo has ido identificando todas estas posibles alusiones. Me gustaría también remarcar que en las notas finales hay, ¿no?, referencia a este versículo de la Biblia, pero también hay partes de Platón que dices posible mención a Platón, ¿no? ¿Cómo has ido trabajando todo? Vale, en este sentido tengo que decir que he tenido una gran ayuda en la edición danesa. Desde hace, no sé si son 20 años ya, la Universidad de Copenhague ha dedicado un departamento entero, un instituto de investigaciones sobre Kierkegaard, que han hecho una última edición desde el 2012, creo que empezaron, no recuerdo muy bien. Y en esa edición viene muchísima de la información que yo he podido poner ahí. Entonces, realmente era fácil seguir la edición danesa, ese mérito me lo tengo que quitar porque no es mío. Algunas notas sí que son mías, pero muchas me daban ellos la pista y yo lo que hacía era revisar, comprobar, cotejar y realmente sí que veía que cuando decían posible es porque la cita no era literal, era una cita indirecta, pero sí que podías ver la relación y me fío plenamente de Neil John Capelón y todos los que están en el Instituto de Estudios Kierkegaardianos y bueno, pues revisando, comprobando todas las citas, pues podía ver qué referencias eran directas y cuáles eran posibles, previsibles y en ese sentido se mantenían así. Y entrando en el contenido, eh, el principal, la palabra que más se repite es revelación, en ese caso, muy enlazado con la experiencia de Adler. Me gustaría preguntarte por la traducción, si ha sido fácil, porque me he apuntado, gracias al glosario que hay final en el libro, que la palabra danesa debería sonar de alguna forma como Abenbaring, Sí. y me gustaría parecer, o si te parece, hacer un ejercicio filosóficamente de actualidad,
porque me gustaría saber si este milagro podría ser también posible, si esta revelación también podría ser traducida como milagro o cómo utilizas o cómo reflexionas sobre la procedencia de este mote y la traducción. Sí, en abstracto pondría tener obviamente varias acepciones o apertura o algo así, pero en el contexto estaba muy claro que se refería a una revelación religiosa, cristiana, porque de hecho Kierkegaard compara la revelación con la revelación de Cristo, etcétera. Entonces, eso es una palabra que digamos ya está muy acuñada dentro de lo que es el dogma cristiano en español y no me podía salir tampoco de ahí. Hay otros términos que sí que me ofrecieron, la verdad es que a nivel terminológico, en la traducción, ha habido como dos grupos de palabras que me han llevado más tiempo de reflexión que otras, y unas eran palabras ya acuñadas en traducciones españolas, bueno, pues en su mayoría las he mantenido para el lector habitual de Kierkegaard que entienda que me estoy refiriendo o Kierkegaard se está refiriendo a lo mismo. Aunque, pues, por ejemplo, hay una, la de Lewis and Schulze, que lo traduje como concepción de la vida, porque así aparecía en, creo que era no lo uno o lo otro, en la versión de Trota, pero yo lo hubiera traducido por visión o percepción de la vida, por ejemplo, ¿vale? Porque concepción es algo más racional, mientras que visión o percepción pues es algo más espontáneo, quiero decir, más... y luego he visto en otros textos que también se le había dado esa versión, pero no en traducciones de Kierkegaard directamente. Entonces, igual me arrepiento en parte de no haberme atrevido con ese concepto también, como igual con otros. Bueno, el de instante es más obvio, Øyeblik, eh, aunque es una pena porque Øyeblik en danés quiere decir parpadeo, y es una palabra muy bonita para decir el instante o el momento. De hecho, yo traduciría Øyeblik por momento, pero instante es mucho más breve y en el caso de Kierkegaard es lo que corresponde. Pero luego otras palabras, pues por ejemplo, de almene, que normalmente se traduce por lo universal, ¿vale? La contraposición particular universal, aparece mucho en este texto y no me cuadraba nada, o sea, no tenía ningún sentido si lo traducía como universal. Y al final llegué a la conclusión de que se refería simplemente a lo público, a la esfera política, incluso política de la Iglesia del Estado danesa, etcétera. Bueno, pese a tener mis dudas al principio, cuando empecé a traducir esa palabra como lo público, conforme iba avanzando la traducción me daba cuenta de que realmente era así. Pero no existe ningún otro texto, creo yo, ninguna otra traducción de Kierkegaard donde de Almele aparezca como lo público, sino que siempre se traduce por lo universal. Bueno, pues realmente es que esa acepción aquí no tenía sentido o alguna otra palabra, ya que estamos hablando de terminología, la de contemporaneizar, que no sé si la has visto por ahí, te puede llamar la atención, que incluso creo que lo consulté a Fundeu, si se podía utilizar así en castellano, porque en danés sí que es una paráfrasis verbal, que sí que significa eso, pero la paráfrasis en español no la podía construir y tenía que dar ese sentido aunque yo sea un cristiano del siglo XXI, ser capaz de sentir lo mismo que sentía un contemporáneo de Cristo, que es lo que dice Kierkegaard en el texto. Y bueno, introduje ese neologismo y algún otro más que a veces son necesarios en traducción y sobre todo en traducción de filosofía. Me gustaría insistir porque me gustaría también saber qué te parece o cómo podríamos ver el seguido de traducciones al castellano de Kierkegaard. Ahora hablabas, ¿no? De toda la traducción previa o las traducciones previas que hay en Trota. También hay otras editoriales que han publicado traducciones y me gustaría saber cómo de entrada, ¿no? Ya vas viendo o a nivel de estilo ya veías cómo trabajarías la traducción o cómo has ido cogiendo este estilo y si has visto mucha diferencia o si esto te marcó o si has intentado observar qué tipo de traducciones se hacen en el español y qué líneas marcadas hay en función de la editorial o del traductor. Vale.
Pues la verdad es que sí que yo las traducciones que he leído de Kierkegaard, en general, no todas, pero en general me han parecido muy apegadas al original, en el sentido de mantener estructuras sintácticas, en muchos casos expresiones que son, podemos decir, que suenan naturales, son habituales en el danés, traducidas literalmente en castellano quedan forzadas. Y bueno, como yo tengo formación de filósofa, pero también de traductora, me he atrevido a alejarme un poco más de esa traducción. Y en parte porque me di cuenta de que leyendo a Kierkegaard en el original, lo que ves es que él trataba de escribir de una manera muy directa, aunque tiene un lenguaje muy complicado. De hecho, tengo amigos o familiares daneses que me dicen, no sé cómo has traducido a Kierkegaard porque yo no lo entiendo, yo soy danés, ¿no? Tenía aquí algunas citas de Andersen que decía que era duro de leer, o Heiber que decía que era una prosa enrevesada y densa y tal. Lo lees y cuesta, pero no cuesta por las expresiones que utiliza, sino por lo que dice. El contenido es profundo, pero él trata de explicarlo utilizando expresiones que en muchos casos son muy coloquiales, incluso escatológicas. En el libro aparecen un par de expresiones de ese tipo. Porque le interesa conectar con el lector. Y si haces una traducción muy literal, eso se pierde. Entonces yo sí que me he esforzado mucho por, aunque tenía que renunciar, o sea, tenía que alejarme bastante de la estructura de la frase en danés o de la expresión, buscar expresiones equivalentes en español que le dieran esa naturalidad. Atreviéndome un poco porque no es la forma habitual de traducir a Kierkegaard, pero creo que en parte lo he conseguido. Eso y todo teniendo mucho cuidado de no alejarme en ningún momento de lo que dice Kierkegaard, ¿no? Y en ese caso, por eso hice tantas revisiones, porque en todo momento intentaba ver que no me desligaba en ningún momento de la argumentación original. Uno de los temas, y tú lo subrayas en la introducción del el libro sobre Adler, es la fe y la autoridad. Y después me gustaría apuntar que en la introducción, creo, y en el primer capítulo, también aparece reflexiones sobre el lenguaje y sobre la articulación de este mismo. Si quieres, para entrar más en el tema donde pesa todo el libro, me ha apuntado una frase o un fragmento que es en la página 176 que me ha gustado especialmente. Dice, ¿no? Toda religiosidad se encuentra en la subjetividad, en el interior, en la emoción, en el temblor, en la presión cualitativa sobre los soportes de la subjetividad. Si nos fijamos en cómo son la mayoría de las personas, no podemos negar que poseen algo de religiosidad. Y continúa. Me gustaría preguntarte también por el concepto este de religiosidad que Kierkegaard eh, intenta o dibuja durante todo el libro y que tú también en la introducción ya dices que es una fe muy personal y que de ahí no se podría entender por qué coge o por qué se acerca a este personaje de Adler y con el tiempo, no inmediatamente en el contexto, también por la situación contextual que nos lleva a entender también la edición de este libro posterior a, a su, ¿no? al contexto más específico. Me gustaría si nos podrías hablar de este concepto, de todo esto. Sí, a ver, sí, el concepto de religiosidad creo que es algo así como la unión íntima entre la subjetividad personal y la objetividad del cristianismo, en este caso, de lo que habla Kierkegaard, es decir, es el sentimiento religioso, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la importancia de este libro, creo yo, en gran parte es el hecho de que Kierkegaard se ve forzado a escribirlo por un acontecimiento externo, que es que este pastor Adler
de repente dice, cuando Dinamarca está completamente hegelianizada y el propio Adler está hegelianizado y tal, dice que ha tenido una revelación y eso rompe todos los esquemas de todos, no puede ser, ahora todo está dirigido por la razón y la revelación podía ocurrir hace 19 siglos, bueno, hace 17 siglos, 18 decían en el libro, pero, ahora no, ahora todo ya está marcada por la razón. Entonces, Kierkegaard ve ahí la oportunidad de, primero, tiene una cierta fe en que Adler realmente ha tenido una revelación y plantea una renovación del cristianismo, esa contemporaneización de la que te hablaba antes, pero luego se lleva una desilusión, evidentemente, Kierkegaard, porque Adler era hegeliano y después de esa supuesta revelación vuelve a ser hegeliano, hegelianiza su experiencia, ¿no? Empieza a racionalizarla, etcétera, y Kierkegaard dice que ahí se ha confundido y que probablemente lo que le sucedió en ese momento no fue que tuviera realmente una revelación, que tuviera una conexión con Dios o como queramos llamarlo, sino que de repente descubrió lo que era ser cristiano. Es un sentimiento interior, etcétera, etcétera, esa fe. Y qué es lo que falta en su época. Y entonces Kierkegaard lo que descubre es que Adler es una muestra, un fenómeno de lo que está pasando realmente en su época, un distanciamiento de esa esfera religiosa y una sociedad superficial en muchos aspectos, basada básicamente en la estética, que se queda en el fenómeno de la estética. Y bueno, pues utiliza a Adler como ejemplo, pero el libro le sirve al mismo tiempo para hacer un repaso de todas sus ideas, por eso también tiene su relevancia filosófica el texto, porque hace un repaso de todo, de la ironía, de la angustia, de las esferas, de la autoridad, la subjetividad, incluso hace una cierta matización de su concepto de subjetividad y nos dice, subjetividad no es cualquier cosa, para que exista una subjetividad real tiene que haber una conexión con la objetividad, en este caso cristiana, que es de la que está hablando él. Y bueno, la crítica al hegelianismo, la crítica a la cristiandad de su época, con lo cual es un libro que sirve como repaso a toda su filosofía. De hecho, es lo último que escribe de sus escritos filosóficos. Luego ya prácticamente solo se dedica a discursos religiosos. Y también la importancia del libro, el por qué aparentemente es tan relevante para entender la filosofía de Kierkegaard y al mismo tiempo sea tan poco conocido, se debe al hecho de que Kierkegaard cuando lo escribe empiezan a planteársele muchas dudas, que eso lo describo en la introducción porque son dudas que él las va relatando en sus diarios. No aparecen en el propio libro, pero sí que aparecen en sus diarios. Y lo que viene a decirnos es que, en primer lugar, quiere explicar bien su interpretación del fenómeno de Adler, pero al mismo tiempo no quiere perjudicar la imagen del profesor Adler, que ya ha sufrido bastante porque pues, sufre un juicio eclesiástico, es expulsado de la iglesia, etcétera, etcétera. Y entonces, por miedo a hacer daño a Adler, no lo publica. Pero al mismo tiempo, a los pocos años, de hecho es un libro, el libro de Adler, al que Kierkegaard está 10 años dándole vueltas. Es algo diferente. Otros libros los solía escribir mucho más rápido, con menos reflexión por medio, y en este sí que es un texto muy trabajado en ese sentido. Y al mismo tiempo, aunque no quiere editarlo porque tiene miedo a perjudicar a Adler, al mismo tiempo Kierkegaard considera que es relevante lo que ha escrito ahí y que debe ser público. Y hace otra versión en un momento dado en la que evita referirse a Adler. Pero se da cuenta de que si lo hace así, el individuo extraordinario, que es como él describe a quien lo que debería ser una persona que ha tenido una experiencia religiosa del tipo que plantea una revelación, si no menciona a Adler, se podía creer que era él mismo, que era Kierkegaard el que había tenido esa revelación. Y él trata de, por supuesto, no va a confundir al público, él no ha tenido esa experiencia y tampoco quiere que se crea
que esa es su postura. Entonces, por cuestiones meramente prácticas, diría yo, el libro acaba no publicándose, se publica de manera póstuma 17 años después de su muerte y pasa muy desapercibido a lo largo de la historia, pero realmente es como un punto final de toda su obra filosófica, que es complicado de leer, también te habrás dado cuenta, porque es muy minucioso, describiendo todo el proceso del juicio eclesiástico de Adler, comentando los escritos de alegaciones que hace él. Hay momentos del libro en el que dedica varias páginas a comentar o comparar 2 o 3 frases que ha escrito en uno u otro lugar. Pero al mismo tiempo lo dice él en el propio libro, tengo que hacerlo así porque no se puede explicar de otra manera que no sea detalladamente para mostrar dónde está el error de Adler, ¿no? Que es lo que él quiere mostrar ahí. Ahora lo decías, ¿no? La idea de síntesis ideológica de todo el pensamiento de Kierkegaard, edición de Ivor Jourdà, Trota, el libro sobre Adler. Muchísimas gracias, Ivor. Recomendamos ahora que aquí en Barcelona es San Jordi también los amantes de Kierkegaard, los amantes de la filosofía, que vayan inmediatamente a comprar este libro. Y para concluir la entrevista, me gustaría hacer una reflexión, un futurible, ¿no? Pero decir que este libro, por lo que decíamos de contemporaneizar, cuando he ido estos días en Barcelona en librerías, lo veía al lado de Zizek, lo veía al lado de autores, ¿no? De una talla más contemporánea, pero no, vaya, tiene el sitio asegurado al lado de todos ellos. Sí, sí, sí. Además, yo, vamos, cuando lo he leído a nivel personal, le he sacado una lectura muy actual. Él critica mucho la sociedad de su época, que es una sociedad en crisis, con todas las revoluciones del 48, etcétera. Y lo que él se plantea es, cuidado, cuidado, estamos prestando demasiada atención a la apariencia, habla mucho de los periódicos, de la gente que escribe sin pensar, sin reflexionar y que lo importante es, casi dice que te den el like, es que lo estás leyendo y es como si estuvieras leyendo una crítica a las redes sociales o a la manera de comunicarnos actualmente. Me sorprendía mucho la actualidad de ese tipo de reflexiones y por eso considero que es muy actual realmente leerlo también. Pues ya lo saben, muy actual, una edición muy bonita como Trota nos acompaña siempre. Y repito, el libro sobre Ander, Trota Editorial. Muchísimas gracias ahora sí, Ivor, y que tengas una buena semana. Gracias igualmente a vosotros. Hasta luego.